Ujú. Patología digestiva. Vamos acá y ya. Excelente. Volvimos. Bien, les había preguntado, ¿se ve? Sí, Sí, perfecto. Lo que les había preguntado era si recordaban por qué es la sepsis, o sea, si saben por qué es que se da sepsis, por ejemplo, en un carcinoma de esófago. Que de hecho esa puede ser la indicación de por qué nos demos cuenta de que el paciente tiene un cáncer de esófago, porque viene con un cuadro de sepsis, fiebre, escalofríos, fiebre que no baja, hipotermia eh, o hipertermia, puede tener ambas, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la tensión arterial, y decimos, este paciente está teniendo una sepsis o un shock séptico. me puse a leer un poco y sería por las úlceras. Perfecto, exactamente. Lo que va a suceder, como bien dijo Gio, lo que va a pasar es que al estar ulcerado, o sea, acá en el esófago hay microorganismos, ¿o no? Claro. Sí. Exacto. O sea, como todo nuestro aparato digestivo, siempre hay microbiota, bien, recubriéndola. Entonces, esa microbiota, al generarse úlceras, lo que va a suceder es que el microorganismo va a ingresar a esa úlcera, va a generar posiblemente una infección y no necesita en realidad infectar tanto, porque ahí nomás ya tiene los vasos y se va, digamos, se genera, se generaliza, se hace sistémico y entonces estamos en una sepsis. Exactamente, es por eso, porque puede haber úlceras y en esas úlceras puede infiltrar un microorganismo de los que tenemos normalmente en nuestro aparato digestivo. Bien, ¿alguna duda de cáncer de esófago? ¿Quieren que reveamos algo? Esto sería como lo que más, o sea, lo que no pueden dejar de saber, lo que tienen que sí o sí recordar de ambos. Pasamos, si no. Vamos a gastritis. Me encanta este estómago que se mueve y digiere una hamburguesa. Gastritis. ¿Cómo la podemos clasificar? ¿Alguien recuerda algo? ¿Está relacionado a algún microorganismo? ¿Puede no estarlo? Bueno, en líneas generales, la gastritis, o sea, cuando hablamos de gastritis, podemos hablar de una inflamación gástrica. Bien, tenemos de dos tipos, aguda y crónica. Bien, la gastritis aguda va a estar causada principalmente por AINES. Bien, ustedes ya vieron en fármaco básica, quienes están cursando fármaco básica, ya vieron que los AINES, ¿qué hacen sobre las prostaglandinas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que los AINES son gastrolesivos? ¿Por qué es? Porque inhibe la COX Perfecto. Inhiben la COX y lo que hacen es que con la prostaglandina pasa cuando se inhibe la COX. y se inhibiría como el efecto protector Perfecto, que hace en la mucosa del estómago. exactamente. Las prostaglandinas lo que hacen es aumentar la permeabilidad, no, perdón. Lo que hacen es actúan como dilatantes de los vasos, o sea, vasodilatan. Entonces, en realidad, cuando baja la prostaglandina hay vasoconstricción. Además de eso, cuando baja la prostaglandina hay una disminución de la secreción de bicarbonato y de la secreción de moco. Bien, entonces la disminución de la secreción de moco y de bicarbonato lo que va a generar es que el epitelio de revestimiento del estómago esté a la deriva, ¿bien? No tenga esa protección. Y eso genera gastritis. Obviamente, cuando uno ingiere AINES de manera recurrente, lo que sucede en realidad es que podemos terminar con una úlcera gástrica, ¿bien? Por los AINES. Otras de las etiologías de la gastritis es el alcohol,
la ingesta de alcohol de manera copiosa, en muchas cantidades y de manera reiterada, puede generar gastritis. La bilis, porque la bilis es irritante, entonces cuando, por ejemplo, hay una disminución del esfínter pilórico, lo que puede suceder es que haya un reflujo biliar hacia el estómago desde el duodeno. Entonces eso también puede generar gastritis y obviamente todo lo que vieron que hay úlceras por estrés que pueden suceder en el estómago, también las lesiones que son relacionadas al estrés. También puede haber gastritis, que puede lo que se llama gastroenteritis, que por lo general es infecciosa, pero la gastroenteritis en general es eso, es gástrica y también entérica. O sea, los microorganismos que van a colonizar el estómago, excepto Helicobacter pylori, por lo general colonizan no solo el estómago, se generan infección no solo en el estómago, sino también en el duodeno, ¿bien? Y yeyuno. Entonces, por lo general, cuando uno habla de una gastritis infecciosa, no hablamos de una gastritis como tal. No podemos decir gastritis infecciosa, sino gastroenteritis infecciosa. A excepción del Helicobacter pylori, que es como el microorganismo que ama el estómago. Entonces, en la de aguda tenemos etiología AINES, alcohol, bilis y lesiones por estrés. Las complicaciones más frecuentes de la gastritis son la perforación. Tenemos que estar muy atentos ante un paciente que nos dice que tiene o hematemesis o que tiene un dolor muy agudo, muy agudo, en la zona del estómago, porque puede estar teniendo una perforación. Y siempre que haya una perforación en una víscera hueca, podemos hablar de una peritonitis. Entonces tenemos que estar súper atentos. Lo que sucede es básicamente un proceso inflamatorio de la mucosa, ¿bien? Eso, por cualquiera de estas etiologías, se va a producir una inflamación de la mucosa. Muy sencillo. Lo que vamos a tener es que puede haber una gastritis o sea, con abundantes neutrófilos, entonces hablamos de una gastritis, y si no tiene neutrófilos, hablamos de gastropatía en general, porque no es tan aguda, ¿bien? Porque al no haber neutrófilos, que son nuestra célula inflamatoria de procesos agudos, hablamos de una gastropatía. Y la crónica, que en realidad es la que más preguntan, o sea, la gastritis aguda realmente no es muy preguntable, lo que sí se enfocan es la crónica. ¿Qué dos entidades tenemos en la gastritis crónica? Como principal, yo diría o sea, la infección por Helicobacter pylori y las gastritis autoinmunes. Perfecto, exactamente. Como gastritis crónica tenemos digamos, dos etiologías principales, que sería Helicobacter pylori y autoinmunitaria. También acá menciona otras, como obviamente el alcohol, el tabaquismo, el reflujo, pero principalmente las dos etiologías que vamos a destacar acá son Helicobacter pylori y la gastritis autoinmune. ¿Alguien recuerda algo de la gastritis autoinmune? Estaría como más asociada a otras enfermedades autoinmunes, si el paciente ya tiene como base y que también puede llegar a desarrollar lo que sería también una gastritis autoinmune, como sería, por ejemplo, si no estoy equivocada, por el lupus. Excelente. Sí. Sí. El lupus, la artritis reumatoidea, patologías que sean autoinmunitarias y que cursen con autoanticuerpos, tal cual. En general, siempre cuando hablamos de patologías autoinmunes, siempre decimos que se relacionan a otro autoinmune. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya tiene predisposición, porque tiene alguna mutación del HLA o de algún receptor que hace que pueda tener más predisposición a patologías de tipo autoinmunitarias. Acá como más característico, la gastritis crónica autoinmune afecta principalmente el cuerpo y el fondo del estómago. ¿Bien? Esta parte, cuerpo y fondo. ¿Bien? Lo que vamos a tener como clínica principal es que va a tener hipocloridria o acloridria, ¿bien? Es decir, que es un paciente que no va a producir ácido clorhídrico, ¿bien? O que va a producir de manera disminuida. ¿Esto qué va a pasar? Que el paciente nos va a referir que tiene dispepsia, ¿bien? Es un paciente que no puede digerir lo que come. O sea, va a comer cualquier cosa y va a decir, o sea, nos va a venir y nos va a decir, tardo horas en sentir que digerí.
la comida me cae muy pesada. ¿Por qué? Porque no tiene ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico, el pH del estómago, o sea, un correcto pH, ayuda a que se activen bien otras enzimas. Entonces, si nosotros no tenemos ácido clorhídrico, es muy difícil que podamos digerir cualquier alimento. ¿Cómo es más o menos la patogenia de la gastritis autoinmune? Obvio hay una predisposición genética, eso del vamos, eso seguro. Como que existen anticuerpos contra la bomba de protones, estos factores que son necesarios, por ejemplo, para todo lo que serían las secreciones gástricas, y al existir esos anticuerpos, es lo que destruye a ellos, básicamente, a modo general. Sí. Perfecto. Perfecto, se van a generar autoanticuerpos por una predisposición genética, autoanticuerpos contra el factor intrínseco, contra la bomba de protones y contra el receptor de gastrina. Bien, estos anticuerpos, ahí tenemos que, siempre que veamos cualquier patología en la segunda parte del año, en la parte de sistemas, siempre tenemos que volver a recordar las cosas que vimos en el primer parcial. ¿Qué pasa si se une un anticuerpo en una célula? Hay una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de destruir la célula, ya sea bacteriana o propia, a la que se unió ese anticuerpo. Entonces, esta autorrespuesta va a generar que los linfocitos CD4, una vez que el anticuerpo se une a la célula, ya sea en el receptor, ya sea en la bomba de protones, los CD4 van a tratar de eliminar a esa célula. Entonces va a haber una destrucción de estas células parietales, generando una disminución del ácido clorhídrico y un aumento de la gastrina. ¿Bien? Este aumento, porque en realidad cuando se unen al receptor de gastrina lo van a hacer como estimulándolo. En donde van a destruir es cuando se unen a la bomba de protones. Entonces, este aumento de la gastrina va a generar una hipergastrinemia. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar cuando el anticuerpo se une al factor intrínseco? ¿Cuál es la importancia que reviste el factor intrínseco en la absorción o en la digestión? ¿No sería para la absorción de vitamina B12? Excelente. Cuando al unirse el anticuerpo al factor intrínseco, no hay una disminución de la absorción de la vitamina B12, con lo cual una de las complicaciones frecuentes que tienen los pacientes con gastritis autoinmune es la anemia perniciosa. Bien, la anemia perniciosa está dada exclusivamente, o sea, su patogenia es la gastritis crónica autoinmune. O sea, siempre que busquen, o sea, literal, buscar en Google anemia perniciosa y va a salir gastritis crónica autoinmune. ¿Por qué? Su patogenia reviste en esto, en la unión de estos anticuerpos al factor intrínseco y con lo cual evitan la absorción de la vitamina B12. ¿Bien? ¿Y qué pasa en la formación de ese eritrocito cuando disminuye la absorción de la B12? ¿Qué tipo de anemia es hablando de los eritrocitos? Sería la anemia perniciosa. Exacto, la anemia perniciosa, ¿sí? Pero a lo que yo iba es una anemia megaloblástica, ¿bien? La anemia perniciosa vamos a tener una disminución de la absorción de B12, con lo cual la formación del eritrocito va a ser defectuosa. Y eso va a generar un eritrocito megaloblástico, un eritrocito de mayor tamaño. Bien, pero exacto, la anemia perniciosa, gastritis crónica autoinmune, anemia perniciosa, siempre. Otra de las complicaciones puede ser un adenocarcinoma, bien, gástrico, por la inflamación que genera, porque esta gastritis autoinmune va a generar mucha inflamación y puede generar un adenocarcinoma. Además de provocar atrofia gástrica por la lesión que se genera en las células parietales, que también va a generar atrofia, y también puede provocar tumor carcinoide, pero es lo menos frecuente. Sí o sí, como complicación, no se pueden olvidar la anemia perniciosa. Y por otro lado tenemos Helicobacter pylori. ¿Y qué es? ¿Alguien recuerda? ¿Es un virus, un hongo, una bacteria, un parásito? Bacteria. Perfecto. Es una bacteria que tiene, lo que va a generar, va a sortear el efecto del ácido sobre
sobre sí misma, digamos, va a poder esquivar el ácido gástrico y va a depositarse, va a generar su infección en la zona entre la capa mucosa, ¿bien? Entre el moco que se secreta y las células gástricas. Ahí va a generar su infección. Por lo general, se encuentra más que nada en el, no tanto en el fundus, sino en el cuerpo, ¿bien? Lo que va a provocar el Helicobacter pylori es la inducción del ácido gástrico, ¿bien? El Helicobacter pylori va a generar mucho ácido. Entonces, estos pacientes, a diferencia de en la gastritis crónica autoinmune, que nos van a decir, no puedo digerir bien, estos pacientes van a tener una sobreproducción de ácido, con lo cual van a tener reflujo, o sea, pueden tener reflujo, mucho, o sea, pueden tener mucho reflujo gastroesofágico y pueden llegar a la consulta por eso. Y nosotros podemos decir, ah, no, tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. No, puede tener Helicobacter pylori también. También puede producir dispepsia, pero lo más probable es que haya producción de ácido. Por lo general, va a ser más frecuente en la zona del antro, bien, con esta producción de ácido que puede ser normal, pero también que puede ser aumentada. Y sus complicaciones más frecuentes son la úlcera péptica, más que nada porque este ácido que se va a generar en el estómago no va a subir, sino que va a llegar al duodeno. Y cuando llega al duodeno, bien, el duodeno no tiene la capacidad de amortiguar ese pH tan fácilmente. Entonces, al continúa llegando ácido, el pH duodenal no va a poder amortiguar el bicarbonato y el moco no va a poder amortiguarlo y se va a generar una úlcera, bien, en duodeno. También puede generar atrofia y algo muy importante que puede generar el Helicobacter pylori que vimos a principio de año, que es una, eh, es una neoplasia de la serie blanca. Un linfoma de Mal. Exactamente, puede generar un linfoma de Malta, porque tiene un gen que se llama CAG-A, ¿bien? Que puede insertarse a través del epitelio y que va a producir una respuesta inflamatoria muy, muy grande, ¿bien? Además de su propia presencia, y esa respuesta inflamatoria tan notoria va a hacer que reclute a muchos linfocitos. Esos linfocitos se van a empezar a replicar, a generar mitosis porque no pueden eliminar el Helicobacter y entonces se puede producir un maltoma. Bien, también puede provocar adenocarcinoma. Cualquiera de estos, en realidad, la gastritis crónica siempre es un predisponente para el adenocarcinoma. Bien, así que eso en general de gastritis. No se enrosquen mucho con gastritis. Lo más importante es la crónica, así que si quieren priorizar algo, estudien estas dos y recuerden siempre la complicación de la gastritis autoinmune, que es la anemia perniciosa. Bien, y acá llegamos a tumor gástrico. Perdón, ¿hay alguna pregunta de esto, de gastritis? No. ¿No? Bueno, continuamos. Tumor gástrico. Bien, acá lo más frecuente es que en estómago se pueden producir pólipos inflamatorios hiperplásicos. Es lo más frecuente, ¿bien? Pero también se pueden producir carcinomas como tal. El adenoma gástrico es una lesión que se va a encontrar muy frecuentemente, ¿bien? Y se va a generar principalmente, como bien dijimos, vieron que hoy hablábamos de la atrofia, que puede estar acá en la autoinmune, también puede estar acá, en la que se da por, digamos, en la gastritis crónica por Helicobacter, puede generar, o sea, se puede originar a través de una gastritis atrófica o una metaplasia, ¿bien? El carcinoma gástrico es más frecuente en hombres, tiene que ver un poco con sus hábitos, ¿bien? Con el hábito enolista o el hábito tabaquista, pero eso ya se está revirtiendo un poco porque socialmente ya no están así. Y se da más frecuentemente después de los 50 años. O sea, no es tan frecuente encontrar cáncer gástrico en pacientes jóvenes. Sí es frecuente encontrar infecciones por Helicobacter pylori en pacientes jóvenes. Es muy frecuente y más en los países en los que no hay un buen saneamiento ambiental. Porque recuerden que Helicobacter pylori es de transmisión fecal-oral. Bien, así que en lugares en donde hay malas condiciones higiénicas o que quizás no hay cloacas, por ejemplo, es muy probable encontrar infección por Helicobacter. Los predisponentes son básicamente genéticos, como siempre en la mayoría de los carcinomas, ambientales, esto de digamos, una infección por Helicobacter pylori, lesiones previas como el adenoma gástrico,
que se puede dar a través de una gastritis atrófica y luego una metaplasia, atrofia gástrica justamente, que haya un adenoma previo en el cual haya displasia y a gastritis crónica. Vieron que igual son como bastante repetitivos. Si se acuerdan gastritis crónica y se acuerdan cuáles son las complicaciones de la gastritis crónica, ya pueden recordar cualquiera de los factores predisponentes del carcinoma gástrico. En cuanto a su morfología, se va a localizar más frecuentemente en el antro y en el píloro, ¿bien? A nivel de la curvatura menor, por lo general. Y de acuerdo a su evolución se pueden reconocer dos, esto no es tan importante, lo más importante es lo que viene ahora, que es los dos tipos, pero podemos hablar de una evolución precoz en el que va a afectar a la mucosa y a la submucosa, pero no tanto a la muscular, y un carcinoma avanzado que afecta hasta la muscular. Cuando afecta hasta la muscular ya sabemos que es muy grave porque puede haber llegado a los ganglios. Recuerden que acá tenemos muchos, una cadena ganglionar muy grande. Entonces, una vez que llega ahí a los ganglios, tenemos que preocuparnos porque puede rápidamente hacer metástasis. Esto, por ejemplo, sería lo que se vería en una úlcera gástrica por un tumor, ¿bien? Por un carcinoma gástrico. Vean que es como sucio, el fondo es bastante, no es limpio, ¿bien? Y alguien recuerda, hablando de úlceras gástricas, ¿alguien recuerda cuáles son las dos grandes diferencias entre una úlcera péptica y una úlcera por carcinoma? Vieron que son diferentes, un poco es lo que habíamos hablado de que una tiene un fondo sucio, otro un fondo un poco más limpio. ¿Lo vieron en los TPs? Capaz que no. Bueno, un poquito así a grandes rasgos. Tenemos las úlceras benignas, que suelen ser menores a 2 centímetros. Las malignas son mayores a 4 centímetros. Las benignas en general son en sacabocado, ¿bien? Tienen como bien la formita, como si hubiese agarrado, ¿vieron esas cucharitas como para hacer papas noiset, como sea? Así, como que saqué un pedacito de la mucosa y de la submucosa y listo. En cambio, por el contrario, las úlceras de tipo malignas son un poco más, no son tan, como diría, perfectas en su círculo, ¿bien? Son más irregulares. Además de eso, por lo general tienen sobrelevaciones, en cambio en la úlcera benigna, o sea, la úlcera benigna tenemos el epitelio y la úlcera. En el caso de las malignas, por lo general tenemos epitelio, una sobrelevación y luego la úlcera. Pareciera como que está inflamado todo el borde de esa úlcera. Y por el otro lado tenemos como o sea, como que hay en la úlcera benigna es radiado, mientras que en la úlcera maligna no encontramos tan bien definidos las radiaciones que se ven en el estómago, ¿bien? Los pliegues de la mucosa no están tan definidos. Eso tiene que ver por la inflamación, por la infiltración que tiene el carcinoma. Pero a grandes rasgos eso, no es nada muy eh, como difícil de recordar, ¿no? Otra diferencia también es que las benignas se encuentran en la curvatura menor, mientras que en las malignas por lo general se encuentran más en la curvatura mayor. Y después tenemos los dos tipos de cáncer gástrico. Y esto sí es muy importante. Esto realmente es muy importante. Tenemos el de tipo intestinal y el de tipo difuso. Bien. En el de tipo intestinal tenemos las mutaciones que son básicamente en el gen APC, en el gen de la beta-catenina, en VAX y en TGF-beta. O sea, dos genes que no tienen tanto, importa mucho más recordar que tenemos al gen APC y beta-catenina. Bien. Su clínica es más frecuente en pacientes de 55 años, más frecuente aún en pacientes varones y lo más frecuente es que se asocian a lesiones precursoras, como veíamos hablando de lo que es atrofia gástrica, ¿bien? O, por ejemplo, una gastritis autoinmune. Y además, algo muy trascendental en la clínica del tipo intestinal es que no metastatiza ovario, ¿bien? No metastatiza ovario quiere decir que no hace tumor de Krukenberg, ¿bien? Que es como una entidad
concreta una entidad clínica determinada, que es cuando el tumor gástrico metastatiza a ambos ovarios, bien, metastatiza de manera bilateral. Eso se llama tumor de Krukerberg, esa metástasis gástrica bilateral en los ovarios, bien. En cuanto a su histología, es una masa exofítica que va a crecer hacia la luz, pero que también puede infiltrar la pared y por lo general es esporádico, bien, no tiene tanta asociación familiar, es más bien esporádico. A diferencia del difuso, en el difuso vamos a tener mutaciones de ecaderina, como veníamos viendo hoy la ecaderina, que también se encontraba en el carcinoma epidermoide, que va a tener que ver con la unión intercelular, digamos, esa pérdida de la unión intercelular, P53 y el receptor BCRA2, ¿bien? En el caso del difuso, este sí se asocia más a Helicobacter pylori, ¿bien? Y se relaciona mucho más a personas jóvenes sin antecedentes de lesiones precursoras. ¿Esto por qué? Porque, como hablábamos hoy, Helicobacter pylori, ¿bien? Es un microorganismo que lo podemos encontrar en pacientes jóvenes. O sea, una persona de 20 años, de 25 años, puede tener una infección por Helicobacter pylori. Entonces, ahí hay que estar muy atentos, detectarla a tiempo para evitar que eso pueda generar una displasia o una metaplasia o una atrofia, además, o una atrofia también, que puede generar un carcinoma de tipo difuso. ¿Bien? ¿Por qué tiene esto? No suele tener antecedentes de lesiones precursoras, pero sí se asocia a H. pylori. Es mucho más agresivo el tumor de tipo difuso, el carcinoma gástrico de tipo difuso. ¿Y por qué es más agresivo? Porque de hecho también genera metástasis con el tumor de Krukerberg. ¿Bien? ¿Qué es esto que hablábamos hoy? El tumor de Krukerberg es cuando hay metástasis del carcinoma gástrico hacia ambos ovarios. En cuanto a su histología, tiene las células de anillo de sello. Bien, acá me voy a permitir una anotación. Las células de anillo de sello, piensen que tenemos la célula acá, ¿bien? Y lo que va a pasar, ya de nuevo me estoy quedando sin tiempo, porque así soy, es que tenemos el núcleo, bien, hacia la periferia, y todo el resto está lleno de mucina. O sea, todo acá dentro de la célula tenemos mucina. Por eso se llama el anillo de sello, porque se ve bien, o sea, se ve clarito en el centro, porque piensen que el moco no se tiñe, entonces se ve clarito en el centro, no se ve nada, pero se ve el halo de alrededor de la célula, ¿bien? Por esta mucina intracitoplasmática. Y también puede haber desmoplasia del estómago, que es lo que, esto está mal escrito, no sé por qué escribió lomitosplástica. Nada que ver, es linitis plástica. Bueno, no se ve nada con amarillo, pero es linitis plástica. La linitis plástica es esta desmoplasia, que lo que sucede cuando hablamos de desmoplasia, hablamos de que el parte del tumor es bien fibroso, o sea, hay una matriz muy, muy, muy fibrosa. ¿Bien? Esto es por un aumento de los fibroblastos, por la inducción. El tumor genera inducción de aumento de fibroblastos y que estos fibroblastos, además de eso, secreten mucha fibrina, perdón, mucho fibrinógeno. Entonces, lo que va a pasar es, no, mucho colágeno, nada que ver. Estábamos en sangre de repente. No, que secrete mucho colágeno. Entonces, estos fibroblastos, al secretar mucho colágeno, lo que van a hacer es que haya, tenga una estructura muy fibrosa del tumor. Y eso es la desmoplasia, básicamente. Y se llama linitis plástica. Bien. Y seguimos con otro tema que es muy hermoso, que es la enfermedad celíaca. ¿Alguien recuerda algo de la enfermedad celíaca? ¿Algo que recuerden? ¿Se da por comer algo en particular? ¿Alguien conoce a alguien que tenga celiaquía? Es muy frecuente. Por lo que me acuerdo, es una enfermedad autoinmune
donde la gliadina, ¿no? Que es la proteína presente en el gluten, desencadena una respuesta, como se dice, inapropiada que daña el revestimiento del intestino. Bien, perfecto. Exactamente, como bien decía Miriam, es una enteropatía con un mecanismo, digamos, autoinmune o inmunitario que se va a desencadenar principalmente por la ingesta de gliadina. Bien, lo que va a suceder es que al ingerir gliadina, o sea, al ingerir gluten en realidad, que está dentro del trigo, la avena, cebada y centeno, en sujetos que están genéticamente predispuestos, va a provocar una respuesta inmune. ¿Bien? Está dentro de los que se llaman síndromes de mala absorción. ¿Por qué? Porque esta respuesta inmune lo que va a provocar a fines es una atrofia vellositaria y con eso una mala absorción. Entonces, lo que va a suceder es que la gliadina, una vez que llega, bien, a nuestro intestino, en realidad va a llegar el gluten. El péptido de unión del gluten se llama gliadina, ¿bien? Entonces, lo que va a suceder es que va a generar una respuesta en las células, en los enterocitos, que van a provocar un aumento de IL-15. ¿Bien? Este aumento de IL-15 va a generar una activación y proliferación de los linfocitos intraepiteliales, ¿bien? De los CD8 principalmente, que son estos de acá. Entonces, este IL-15 lo que va a hacer es activar a los linfocitos intraepiteliales. Estos linfocitos van a generar un ligando que es NKG2D, que se va a unir a MIC-A. Acá va un guión. MIC-A del enterocito. Es un receptor que tiene acá el enterocito. Y lo que va a pasar es que este linfocito va a generar el NKG2D y se va a unir al MIC-A del enterocito, generando una lesión del enterocito como tal. ¿Bien? Esa unión va a provocar dentro del enterocito lesión, o sea, generación de apoptosis, básicamente. Lo que va a pasar es que va a seguir pasando gliadina a través de la lámina propia, porque este no es el único pedazo de pan que nos comimos, entonces va a pasar gliadina, va a continuar pasando gliadina, y lo que va a provocar este pasaje de la gliadina, a su vez, es que esta gliadina se desamine. Bien, vamos a tener una enzima que es la gliadina desaminasa. Bien, perdón, la transglutaminasa tisular, que va a desaminar a la gliadina y entonces va a producir gliadina desaminada. Esta gliadina va a generar una interacción con los linfocitos CD4. Estos linfocitos CD4 van a provocar una activación de una APC y esta APC a su vez va a interactuar con un linfocito B y este linfocito B va a provocar anticuerpos. Todo ese camino. Es un camino muy, muy particular. Pero igual hay una imagen en el Robbins que la describe perfectamente. Entonces, repasando, la gliadina llega al intestino, va a provocar el aumento de IL-15 en las células epiteliales. Este IL-15 va a activar a los linfocitos intraepiteliales. Estos linfocitos intraepiteliales van a secretar un péptido de unión que se va a unir a MIC-A, generando lesión del enterocito. A su vez, ese pasaje de gliadina a través de la lámina propia va a atravesar la transglutaminasa tisular y se va a desaminar. Esta gliadina desaminada va a inducir una respuesta en los linfocitos CD4 que van a actuar de APC y van a mostrar esa gliadina a los linfocitos B. Bien, y esos linfocitos B lo que van a generar son anticuerpos, que es lo más importante de todo este cuento. ¿Qué anticuerpos van a generar? 3. La antigliadina, antiendomicio, que es súper inespecífico. Lo más importante, lo más trascendental es la antigliadina y la antitransglutaminasa tisular. Bien, que es esta enzima que teníamos acá. Esos serían lo más importante, serían estos 3 anticuerpos que se generan.
¿Alguien se perdió? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? Yo bien. ¿Se entendió? ¿Seguro? Si no, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Bueno, entonces, fundamental recordar, es una enteropatía, ¿bien? Con un mecanismo autoinmunitario en el que la gliadina va a generar una respuesta inmune con inducción de anticuerpos, ¿bien? Esa inducción de anticuerpos van a ser 3 anticuerpos concretamente, que sería la antigliadina, el antiendomicio y la antitransglutaminasa tisular. Son los 3 anticuerpos más importantes de la enfermedad celíaca. ¿Y qué va a producir esta reacción inflamatoria? Va a producir atrofia de las vellosidades. Bien, siempre que que se trata de diagnosticar la enfermedad celíaca, se hace una biopsia de duodeno y de yeyuno. Bien, ¿y qué vamos a encontrar en esa biopsia? Linfocitos intraepiteliales, alteración de la relación entre la vellosidad y la cripta, atrofia de estas vellosidades. De hecho, esta atrofia, ven como acá, por ejemplo, se ven tranquilamente las vellosidades, acá ya se van viendo un poco menos y acá directamente no hay vellosidades. Y obviamente células plasmáticas, porque ¿quién va a producir los anticuerpos? También se producen eosinófilos, mastocitos y vamos a ver obviamente linfocitos B. Quieren que cortemos y nos volvemos a unir porque queda menos de un minuto y nos queda cáncer de colon nomás. Dale. Dale. Ahí corto y volvemos a unirnos a otro link. Por el mismo link. Creo que va a ser otro, pero ya mismo cuando me deje generarlo, lo armo y